corto, no se preocupen. Vamos a ver lo que viene a ser la excitación y contracción del músculo liso. Cuando estábamos viendo el músculo estriado, habíamos visto algo importante. El músculo estriado tiene el aspecto estriado gracias a lo que viene a ser la forma intercalada y distribución que tienen las fibras de actina y de miosina, que se distribuyen solo en sentido longitudinal, formando las bandas A y las bandas I, siempre actina, miosina, actina, miosina, actina, miosina. Como tienen diferente coloración, al verlas bajo el microscopio, vamos a ver un aspecto estriado. A nivel de lo que viene a ser la célula del músculo liso, por otro lado, estas fibras no están distribuidas de forma intercalada en forma longitudinal, sino en toda dirección. Están intercaladas, sí, pero en toda dirección dentro de la célula, provocando en primer lugar que bajo el microscopio no podamos ver esa diferencia entre la actina y la miosina. De hecho, tiene un aspecto más homogéneo, lo que se traduciría en un aspecto liso. Por eso lo llamamos músculo liso. Por otro lado, a diferencia también del músculo estriado, en el cual las células musculares estaban fusionadas para formar la fibra muscular, en el músculo liso las células no se fusionan. Sí, pueden estar en contacto membrana con membrana, pero no van a estar fusionadas. Entonces, cada célula es independiente de la otra. No van a estar en una sola estructura. Esto va a generar entonces que tengamos dos tipos de músculo liso. Lo que viene a ser el músculo liso multiunitario y el músculo liso unitario. El músculo liso multiunitario es aquel músculo en el que cada célula muscular, cada célula del músculo liso, puede contraerse independientemente de las otras. Así que puede contraerse una, pueden contraerse dos, las demás pueden estar relajadas y así. Ahí tenemos, por ejemplo, los músculos ciliares y el músculo filoerector. Por otro lado, tenemos el músculo unitario, donde las células trabajan en conjunto. Una se contrae y todas las demás células también se van a contraer. Se van a contraer todas en uno y se van a relajar todas en uno. Funcionando entonces como una sola estructura, lo que conocemos como sincítio. Por eso también lo conocemos como músculo sincitial. Y este músculo liso unitario o sincitial es el músculo que se encuentra en los órganos internos o vísceras. Por eso también lo llamamos músculo visceral. Es el músculo que está, por ejemplo, en los vasos sanguíneos. Es el músculo que se encuentra a nivel del intestino, a nivel de lo que viene a ser la vejiga urinaria, a nivel de la vesícula biliar, a nivel de lo que es el útero, etc. Todo el músculo liso de los órganos internos es básicamente el músculo unitario. Es el sincitial o visceral, que funciona en una sola unidad. Una célula se estimula y se contrae, todas las demás se van a contraer. En cambio, en el multiunitario, no se olvide, una célula se estimula, esa se contrae, las demás no se van a contraer. Ahora, sí van a haber otras diferencias estructurales. En primer lugar, en el músculo estriado habíamos visto los discos Z, que es donde se une la actina y la titina para distribuir las fibras de actina y de miosina. Aquí no hay disco Z. Pero sí vamos a también tener una parte del tejido fibroso donde se van a insertar las fibras de actina y de titina para mantener la estructura. Son los cuerpos densos. En estos cuerpos densos se van a unir las fibras de actina y los cuerpos densos están distribuidos en toda parte de la célula. No solo en la membrana, también en la parte interna. Unidas al citoesqueleto para mantener su posición. Y de los cuerpos densos se va a distribuir las fibras de actina en forma radiada, en diferentes direcciones. Entre medio de las fibras de actina, así como en el músculo estriado, vamos a encontrar a las fibras de miosina. Entonces, una diferencia importante es esta distribución. Como les decía, esto es lo que permite que se vea homogénea toda la superficie, generando el aspecto de músculo liso. Por otro lado, la actina del músculo liso no posee troponina, solo son actina y tropomiosina. Lo que quiere decir que la tropomiosina ya está desplazada. Ya está desplazada. Entonces ya están libres los puntos o sitios activos o de unión. Ya están. Ya están. Extrañamente, no pasa contracción muscular, ¿no? Si fuera como el músculo esquelético, como ya están libres, siempre debería estar contraído el músculo, pero no ocurre.
Esa es la otra gran diferencia. La cabeza del puente cruzado de la fibra de miosina está inactiva, no puede moverse, necesita activarse para poder generar la contracción, porque ya está dado todos los elementos, ya están libres los sitios activos y está ahí la miosina, pero no se unen porque la cabeza no está funcionando, no puede unirse. Otra gran diferencia es que la fibra de miosina, su cuerpo de la fibra de miosina es mucho más grueso. En el músculo estriado habíamos visto que el cuerpo es bastante delgado y tiene sus puentes cruzados. Ahora, la fibra del músculo liso, el cuerpo es mucho más grueso. Es mucho más grueso. Además, que los puentes cruzados son lateropolares. Quiere decir que por un lado los puentes cruzados están en una dirección y en el otro lado están en dirección opuesta. En el músculo esquelético, en el músculo estriado, esto provoca que las fibras de actina solo se muevan en una dirección. Y esto va a acercar los discos Z. En cambio, en el músculo liso, por un lado se mueven en una dirección y por otro lado en dirección opuesta. No se olviden que hay una distribución radiada de las fibras de actina. Entonces, por un lado se jala en un sentido y por otro lado se jala en sentido opuesto. Lo que va a hacer esto es que no va a cortarse la célula en una dirección, se acorta en toda dirección. Porque los cuerpos polares van a empezar a verse atraídos entre sí. No solo dos laterales, también se van a atraer hacia los demás. Entonces, todos los cuerpos densos van a empezar a unirse, van a empezar a acercarse. Y no se olviden que están distribuidos en toda la célula, no solo en la membrana, sino también dentro. Esto va a hacer que la célula se contraiga en toda dirección. El músculo liso se contrae en toda dirección, mientras que el estriado solo se contrae en sentido longitudinal, en la misma dirección que se tienen las fibras de actina y de miosina. En cambio aquí se va a contraer en toda dirección. El músculo estriado solo puede contraerse en sentido longitudinal y no va a llegar a más de un 30 a 40% de su longitud total, porque no puede contraerse en otro sentido. No puede contraerse en sentido transverso, oblicuo. En cambio, el músculo liso se contrae en todo sentido y de hecho llega a contraerse hasta un 80% de su volumen normal. O sea que si tenemos la célula de este tamaño, se va a contraer hasta una quinta parte de eso. En toda dirección se va a contraer y va a reducir su volumen total. Eso es lo que genera la fuerza necesaria para la célula del músculo liso y para su contracción. Una contracción bastante amplia, podríamos decir, porque va en todo sentido y genera una disminución de hasta 80% del volumen de la célula. Comparando entonces el músculo liso con el músculo estriado, vamos a tener en primer lugar, el músculo liso tiene una contracción tónica prolongada. ¿Qué quiere decir? El músculo estriado puede contraerse y relajarse rápidamente. El músculo liso, por otro lado, se contrae, siempre lleva a contracción máxima y se mantiene contraído por un periodo de tiempo determinado, para luego recién relajarse. Las cortinas para gente de aire y ya prende el ventilador. Los estoy viendo fatigados. Entonces esto va a generar un poco de flujo de aire. Bien, como les decía, el músculo estriado genera fuerza dependiendo de la cantidad de fibras o unidades motoras que se vayan a contraer. Y puede contraerse y relajarse rápidamente. Lo que significa que la contracción del músculo estriado no es prolongada, a menos que así lo determine el impulso nervioso, y no llega a su contracción máxima. A veces va a ser una contracción leve, otras moderadas, otras van a ser intensas. En cambio, el músculo liso siempre genera contracción tónica prolongada. Siempre se contrae al máximo y se mantiene contraída por un periodo de tiempo. Por otro lado, los puentes cruzados, debido al grosor de la fibra de miosina, se mueven con mayor lentitud. En el músculo estriado, el ciclo del puente cruzado es rápido. Es rápido, entra el calcio y se contrae. Rápidamente se va a contraer. En cambio, en el músculo liso, ese movimiento es lento. Ese movimiento es suave, no es violento.
Entonces, hay un ciclo lento en los puentes cruzados. La contracción no es tan rápida. Toma un poco de tiempo en que se contraiga y lo mismo para la relajación. Debido a este movimiento lento y debido propiamente a que el músculo llega a contracción tónica prolongada, no va a necesitar gran cantidad de ATP. No va a necesitar. No solo porque hay menor cantidad de fibras de actina y de miosina que gastan menos ATP porque hay menos cantidad, sino por el hecho de que, no se olviden que se necesita el ATP para desprenderse. Pero como tenemos contracción tónica prolongada, una vez que llega a ese punto, ya no tiene que desprenderse. Se queda ahí. Se queda ahí. Entonces no necesita tanto ATP. De hecho, el músculo liso puede utilizar hasta 10 veces menos energía que el músculo estriado, dándonos entonces una alta eficiencia energética, provocando que el músculo pueda realmente generar una buena contracción con mínimas cantidades de energía. Básicamente el músculo liso no llegaría a fatiga muscular, porque al no necesitar tanto ATP, sus depósitos de ATP siempre se mantienen porque se forma buena cantidad de ATP constantemente. Nunca va a llegar a desaparecer. Lo que sí pasa en el músculo estriado, sí desaparece en algún momento el ATP y llegamos a la fatiga muscular. Hay un inicio lento en la contracción y la relajación del músculo. No se olviden, ya están libres los sitios activos de la actina. Lo que pasa es que no está activa la cabeza de miosina para unirse. Entonces, toma tiempo en que se active la cabeza de miosina. Por eso va a tomar tiempo en que empiece la contracción. Y de igual manera, para que se relaje, no necesitamos el ATP. Necesitamos inactivar la cabeza para que se suelte de la actina. Entonces, toma tiempo también en que se vaya inactivando la miosina para que se relaje el músculo. Entonces, hay un inicio lento en la contracción y un inicio lento en la relajación. Por otro lado, el músculo estriado solo se contrae en sentido longitudinal, no genera fuerza en ninguna otra dirección, mientras que el músculo liso genera fuerza en toda dirección. Así que si hablamos por célula, el músculo liso es más fuerte que el músculo estriado. Tiene una mayor fuerza, una fuerza máxima mucho mayor que el músculo estriado. Vuelvo a repetir, porque el músculo estriado solo se contrae en sentido longitudinal. El músculo liso reduce su volumen celular hasta el 80% y se contrae en toda dirección. Entonces genera más fuerza su contracción. Hablando por célula, el músculo liso le gana al estriado. Pero toda la musculatura que tengo en una extremidad inferior es mayor a todo el músculo liso de mi cuerpo. Es por eso que el músculo estriado siempre va a ganar. ¿Por qué? Porque es mayor cantidad, mayor volumen. En cambio, el músculo liso puede generar esa cantidad de fuerza con menor cantidad de células. De hecho, el músculo liso tiene bastante fuerza de contracción. No se olviden que el útero, por ejemplo, tiene la capacidad de generar una fuerza suficiente para expulsar un bebé de entre 2.5 a 4 kilos de peso en promedio y de unos 50 centímetros de longitud por un espacio de 13 centímetros de diámetro. Nada más. Nada más tiene suficiente fuerza para expulsar a ese bebé. Entonces genera realmente una buena cantidad de fuerza. Y tiene un mecanismo de cerrojo. Este mecanismo de cerrojo se genera propiamente por la activación de las fibras de miosina. Funciona como una llave. Si yo giro una llave para un motor, se va a prender y no se va a apagar el motor hasta que no vuelva a girar la llave. Y lo mismo pasa aquí, es un mecanismo de cerrojo. Una vez que active la cabeza del puente cruzado, va a haber contracción. Y no va a relajarse el músculo hasta que inactive la cabeza del puente cruzado. No importa ningún otro estímulo, no importa nada más. Tengo que activar la cabeza del puente cruzado para que haya contracción y tengo que inactivarla para que haya relajación. Ese es mi mecanismo de cerrojo. Además, depende también lo que viene a ser la fuerza del músculo, de la tensión y la relajación del mismo. Entre más distendido esté el músculo liso, más fuerza va a generar. Más fuerza va a generar. Tómenlo como una liga. Si yo tengo una liga y no la tenso, la suelto y no va a pasar nada. Pero si la tenso y la suelto de un lado, me va a latigar. Va a generar más fuerza porque está más distendida. Entonces, si tengo una célula que puede contraerse hasta un 80% de su volumen, y yo distiendo esta célula, voy a permitir que genere mayor fuerza de contracción. La tensión y relajación es algo bastante importante.
generando que el músculo liso, dependiendo de que se distienda más, pueda generar mayor cantidad de fuerza. Además, el músculo liso va a utilizar también calcio para contraerse. Pero el retículo sarcoplásmico del músculo liso es muy escaso. No tiene suficiente calcio para mantener la contracción. El músculo liso va a depender entonces del calcio del líquido extracelular. Una vez que ingresa el calcio, ahí es donde va a venir la cadena química que necesita. El ingreso del calcio va a provocar en primer lugar, dentro del músculo liso ya hay una molécula conocida como calmodulina. El calcio se va a unir a la calmodulina y le va a dar una función enzimática. Al estar unida la calmodulina al calcio, como enzima, me va a activar a la miosina sinasa, también conocida como la sinasa de la cadena ligera de miosina. Y la cadena ligera de miosina es el puente cruzado. Lo que va a hacer la miosina sinasa es tomar el ATP, quitarle un fosfato e introducirlo al puente cruzado. Al darle al puente cruzado el fosfato, ya le permite movimiento, ya lo activa. En ese momento, entonces, se une, ahí va a estar la ATPasa, que va a tomar el ATP, generar el movimiento, el desprendimiento. Se vuelve a unir, se mueve, se desprende. O sea, ya se activó la contracción. Para que se relaje, no me basta con sacar el calcio. Si yo saco el calcio, sigue la contracción. Mecanismo de cerrojo, no se olviden. Si no inactivo la cabeza del puente cruzado, no va a relajarse. Ahí entra otra enzima, la miosina fosfatasa. Fosfatasa, le va a quitar el fosfato a la miosina. Y una vez que le quita el fosfato, listo, se desprende y se relaja el músculo. Aquí lo vamos a ver de mejor manera. Entonces, se van a abrir los canales de calcio. Va a ingresar al calcio al sarcoplasma, principalmente el del líquido extracelular. Se une a la calmodulina, esto le da una función enzimática, provocando la activación de la miosina sinasa, la cual va a quitar un fosfato al ATP y lo va a colocar en la miosina. La va a fosforilar, la va a activar, lo que me va a generar la contracción muscular. Si desaparece el calcio, igual va a seguir la contracción, aunque no haya ya la calmodulina y no haya la miosina sinasa, porque aún sigue el fosfato en la cabeza del puente cruzado de miosina. Entonces, tiene que venir la miosina fosfatasa para poder quitar ese fosfato y que se genere la relajación muscular. Por eso el mecanismo de cerrojo. Una vez activada la cabeza, se contrae. Tengo que desactivarlo. Por eso mecanismo de cerrojo. Y por eso mismo también el inicio lento en la contracción y en la relajación. Tómenlo de esta manera. Si tuvieran todos los exámenes distribuidos en la mesa, lo que pasaría con el calcio ya libre con la troponina, ni bien entran, empiezan a hacer el examen. Es rápido. Eso pasa en el músculo estriado. De repente, supongamos que tenemos un imán y se va a llevar el examen con las grampas arriba. En un segundo desaparecieron los exámenes. Igual, rápido inicio, rápido termino. Pero en este caso, estamos hablando de un inicio lento. La miosina tiene que ir activándose poco a poco por la miosina sinasa. Así que la miosina sinasa va a ir activando poco a poco las cabezas. Es como que en el examen yo ponga los exámenes al frente y les diga, quédense con uno y pásenlo atrás. Hasta que llegue atrás, ¿cuánto tiempo ha pasado? Y recién empezarían el examen. Y lo mismo para la relajación muscular. Es como decir, los de atrás empiecen a pasar el examen para que termine. Desde que empiezan a pasar el examen de atrás adelante, igual toma tiempo. Igual, por eso, un inicio lento en la relajación. Debido directamente a lo que les decía, justo esa cadena química enzimática que es la que va a generar la contracción y la relajación del músculo liso. Y la misma situación que nos genera el ciclo lento y el ATP, porque basta con que llegue a la contracción máxima y ya no se gasta energía. Ya no se va a gastar para nada, ya está fosforilada la cabeza y no se va a gastar más ATP porque no tiene dónde ir más en la miosina, se queda ahí. Por eso, baja necesidad energética, inicio lento de la contracción-relajación y propiamente una contracción tónica prolongada, mecanismo de cerrojo. Las diferencias que tenemos entre el músculo estriado y el músculo liso. Ahora, en lo que viene a ser el estímulo de la célula del músculo liso, también va a venir, propiamente puede ser por lo que viene a ser el sistema nervioso.
Bueno, en primer lugar, a nivel de lo que viene a ser la célula de músculo liso, hace un momento habíamos visto que estas células, a nivel de los retículos, tienen lo que vienen a ser las caveolas, las pequeñas edentraciones de la membrana. Estas caveolas van a funcionar más o menos como funcionarían los túbulos transversos, permitiendo el rápido flujo del potencial de acción a través de las células. En el músculo liso unitario, en el visceral, solo vamos a tener a la neurona estimuladora por un lado del músculo, generalmente en la parte externa. No va a haber una placa motora como tal, porque aquí es el axón lo que va a estar bordeando las células, no las dendritas. Y en el axón vamos a encontrar algunas dilataciones donde se encuentran las vesículas secretoras, conocidas como las varicosidades neurales. Estas pequeñas dilataciones son las que van a liberar el neurotransmisor y en las células vamos a encontrar los receptores que me van a abrir los canales, generar la despolarización. Una vez que se despolariza, se abren los canales de calcio. Esa carga eléctrica, no se olviden, ahora tengo membrana que está en todo lado. A través de la membrana va a fluir y va a pasar también de célula a célula gracias a las caveolas, que me van a generar lo que son las uniones de hendidura, facilitando entonces el paso del potencial de una célula a otra, haciendo entonces que una célula se estimule y ese voltaje va a pasar a todas las células para contraerlas, para generar la contracción. Por eso funcionan estas células en una sola estructura. Por otro lado, en el músculo multiunitario, las varicosidades están entre las células. Lo que quiere decir que se puede liberar aquí neurotransmisor y solo se me van a activar estas dos células, no se van a activar los demás. Si se libera aquí, solo se activa esta célula. Si libera esto, me va a activar estas tres células. O sea, son independientes las células. Y no están tan cerca como para que las caveolas se vayan a unir. Por lo tanto, no puede pasar el potencial de acción de una célula a otra. Por eso es el multiunitario, que funciona cada célula de forma independiente. Cabe resaltar además que esas vesículas secretoras no necesariamente solo van a tener un neurotransmisor que estimule la contracción, pueden también tener uno que me cierre más bien los canales de calcio y los de sodio, un inhibidor. Entonces, a este nivel yo puedo tener estimulación o inhibición del músculo liso. Y como tenemos varias funciones, vamos a encontrar variaciones en los potenciales de membrana del músculo liso. Lo que vienen a ser las espigas, las mesetas, la apertura de canales de calcio y el potencial de onda lenta. De hecho, el músculo liso, como sabemos, se genera una contracción tónica prolongada. Quiere decir que puede generar una meseta. Pero también puede contraerse con espiga y con ondas lentas. Las ondas lentas no son nada más que pequeñas variaciones de la membrana, pero que no alcanzan al umbral. No van a alcanzar al umbral. Esto se puede generar por la modificación de los canales de sodio. Entonces, hay pequeña variación en el sodio, hay pequeña fluctuación, lo que va a generar entonces estas ondas lentas. En algún momento el potencial puede estar bastante negativo y en otro momento va a estar menos negativo, va a estar cerca del umbral. Ahora, la espiga se genera por la apertura del canal de calcio, lo que me va a facilitar la despolarización y lo que me va a generar la contracción muscular. Y la espiga generalmente se produce en la parte alta de la onda lenta. ¿Por qué? Porque es el lugar donde se encuentra lo más cerca posible del umbral. En cambio, la parte baja está demasiado lejos. Necesita sí o sí ahí del sodio para despolarizarse y contraerse, y eso puede llegar a la meseta. Pero el canal de calcio puede generar las espigas y las genera principalmente en la parte alta de las ondas lentas. Lo que quiere decir que, si nos fijamos bien, el músculo liso tiene una capacidad de contraerse, relajarse, contraerse, relajarse, contraerse, relajarse. La onda lenta le da una base rítmica al músculo liso. O sea, la contracción muscular del músculo liso es rítmica. Es rítmica. Por la facilidad de la onda lenta, solo se genera generalmente las contracciones en la parte alta. Lo que genera contracción y luego relajación. Contracción y luego relajación. Contracción y luego
relajación. Eso lo podemos evidenciar, por ejemplo, a nivel de lo que viene a ser el espasmo del músculo liso. Si yo tengo un espasmo en el músculo estriado, un calambre, duele, ¿verdad? El músculo liso cuando entra en espasmo también duele. Pero recuerden que esto tiene una contracción rítmica. Lo que quiere decir que el espasmo del músculo liso es un dolor que se genera en la contracción y desaparece en la relajación. Vuelve a contraerse, vuelve a aparecer el dolor. Se relaja y desaparece el dolor. Y como es un ciclo lento, en el espasmo, en el calambre del músculo estriado, se contrae y nos duele. Pero aquí, al ser un ciclo lento y un inicio lento de contracción, empieza a contraerse y empieza a aparecer el dolor. Suavito, suavito, hasta que llega al máximo y luego baja, 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 baja el dolor hasta que se relaja por completo. Y básicamente ese es el dolor cólico, también conocido como espasmódico. Es el dolor que se siente, por ejemplo, en el cólico biliar, cólico intestinal, el trabajo de parto, o en el caso de que no haya trabajo de parto y esto se contrae una vez al mes, el cólico menstrual. Es solo el espasmo del músculo liso, nada más. Cólico intestinal, tenemos músculo liso ahí. Cólico biliar, la vesícula biliar tiene también músculo liso. La contracción uterina es rítmica. En el caso de que no haya embarazo, se contrae rítmicamente, fuerte, intensamente, una vez al mes para expulsar el contenido que viene a ser el endometrio. Eso es la menstruación. Pero cuando hay embarazo, durante el trabajo de parto se genera esa contracción rítmica. El dolor del trabajo de parto es ese dolor cólico o espasmódico. Básicamente por la contracción del músculo, lo que genera dolor, se relaja, desaparece el dolor. Así que si alguna vez han tenido cólico biliar intestinal o inclusive los cólicos menstruales, ya saben la causa y cómo se siente ese dolor. Básicamente, estoy seguro que todas las mujeres lo han sentido, los varones, no estoy seguro que algunos de ustedes hayan tenido un cólico biliar, pero cólicos intestinales sí han tenido en gastroenteritis. Sí han tenido. Y el dolor no es constante, ¿verdad? Es un dolor que va, viene, va, viene. La mayoría de los pacientes que dicen, me retuerce, luego me afloja, me retuerce, luego me afloja. Esos retortijones que se dicen comúnmente es el dolor cólico o espasmódico y es el espasmo del músculo liso, principalmente del músculo visceral. El unitario no va a llegar a eso. Solo son unas cuantas células las que se contraen. No van a generar una gran situación de dolor o de fuerza, porque son multiunitarias. Pero el potencial no es la única manera en que se contrae el músculo liso. Puede contraerse por distensión. Puede haber excitación por distensión. Ojo, no potencial de acción. Si yo distiendo la célula de músculo liso, vean, al distender la membrana, en algún momento, ¿qué pasa? Puedo abrir el canal de calcio. En el músculo estriado no va a pasar nada, porque depende del calcio intracelular. Pero en el músculo liso, si abro el canal de calcio de la membrana porque la estiro mucho, va a entrar el calcio. Y el músculo liso sí depende del calcio extracelular. Lo que, sin potencial, va a generar una contracción. No hay potencial de acción, no hay despolarización. Lo que ha pasado es que se ha distendido hasta que se han abierto los canales de calcio y ha entrado el calcio y me ha generado contracción muscular. Contracción por distensión. Lo mismo que les decía, la tensión, relajación. Entre más se relaje el músculo, más fuerza puede generar. Y si se relaja y se distiende demasiado, inmediatamente se va a contraer. Inmediatamente se contrae. ¿Qué pasa cuando comen mucho, toman muchos líquidos o tal vez tienen muchos gases? ¿Por qué duele? Por la distensión que me va a generar contracción y me está llevando al cólico. Entre más se distiende el estómago o una parte del intestino, más fácil se va a contraer y más fuerza va a generar, dándome dolor. También pueden abrirse los canales de calcio por otros estímulos. El sistema nervioso, como les dije, puede tener una sustancia estimuladora, lo que me va a abrir tranquilamente los canales de sodio y me va a despolarizar. Pero también puede ser que el nervio me estimule la apertura del canal de calcio o me bloquea el canal de calcio, impidiendo entonces la contracción muscular. Hormonas también pueden hacer eso.
La oxitocina, por ejemplo, que es una hormona que se secreta durante el trabajo de parto, llega al útero y abre los canales de calcio del músculo uterino, lo que estimula la contracción muscular. No tiene que haber ahí un impulso nervioso, basta con que haya liberación de oxitocina para que se contraiga el útero. Y de hecho, son dos mecanismos. A medida que avanza el embarazo, ¿qué pasa con el útero? Va distendiéndose, lo que hace que empiecen a contraerse en algunos momentos. Las contracciones de Braxton Hicks son por distensión. Incluso si el bebé patea, distiende una parte del útero y puede provocar contracción. Puede provocar. Y llegado a un determinado momento, esa distensión es tan fuerte que el útero empieza a contraerse. Y esa contracción provoca la liberación de oxitocina. Así que baja y cada vez la contracción es más y más y más fuerte. Y más fuerte. Y se inicia un ciclo donde empieza a jugar esto. Se contrae, no se olviden que ahí adentro hay un bebé con líquido. Y si a ustedes les presionan los brazos y las piernas, cuando los liberen, rebotamos, ¿verdad? Entonces, se relaja el músculo, lo que va a pasar es que el bebé y el líquido van a descomprimirse, van a estirar el útero, lo que genera nuevamente contracción. Más contracción, más oxitocina. Vuelve a relajarse, vuelve a contraerse. El estímulo cada vez es mayor. Una retroalimentación positiva que va a provocar cada vez mayor contracción. Si no saliera el bebé, no se olviden que el ciclo vicioso que va a generar la retroalimentación positiva puede llevar a la muerte. Entonces, ¿dónde se retroalimenta negativamente? Al momento en que sale el bebé, porque ya no va a haber ese rebote y se detiene todo el ciclo positivo. Se detiene. Vean, hasta he aprovechado de repasar retroalimentación positiva. He aprovechado para que vean. Los gases también van a generar esto. Los gases también. Si no hay ATP, por ejemplo el dióxido de carbono, si no hay ATP, ¿va a haber bomba de calcio? Si no hay ATP, ¿se va a desprender? Exacto. Exacto. Sin ATP no hay bomba de calcio. Si entra calcio, se va a contraer el músculo. Y una vez que desaparezca el ATP, el músculo va a mantenerse contraído, no se va a liberar, no se va a soltar. Es importante también el ATP y los niveles de dióxido de carbono. Sin mencionar además que el dióxido de carbono tiene la capacidad también de poder abrir los canales de calcio. Tiene la capacidad. Así que en hipoxia también se puede generar contracción del músculo liso. No necesariamente tiene que haber potencial de acción. El músculo liso puede trabajar tranquilamente con la apertura de canales de calcio. Y como el músculo liso depende propiamente del calcio del líquido extracelular, la bomba de calcio lo va a llevar fuera del músculo liso. Lo que quiere decir que alteraciones o variaciones de calcio no me afectan la contracción del músculo estriado, porque depende principalmente de su calcio intracelular, el que esté en el retículo sarcoplasmático. Sí me puede afectar el potencial de membrana, porque como el calcio es positivo, sí me va a afectar los potenciales, podría generar que sea más fácil o más difícil la contracción, pero no me afecta la contracción misma, no me va a afectar. En cambio, las variaciones del calcio extracelular me afecta directamente la contracción del músculo liso. Si no hay calcio, ¿con qué se va a contraer el músculo? Y si hay mucho calcio, más bien aumenta la contracción. Porque depende de ese calcio extracelular. En cambio, en el músculo estriado, si no hay calcio o hay mucho calcio, no importa, una vez estimulado el músculo se va a contraer. Sí me puede afectar la estimulación porque es un electrolito positivo. Me varía un poco los potenciales de membrana y el umbral. Pero una vez despolarizado el músculo, se va a contraer porque no depende de ese calcio, depende del calcio intracelular. Va a depender de ese calcio. ¿Alguna duda que tengan? Les dije que eran temas cortos.